Yo voy a empezar, yo voy a romper un poquito el protocolo porque la idea no es aquí dar un discurso, sino contar historias que se han hecho realidad. Yo tuve la ocasión de conocer a Ignacio Gaitán, primero hace muchos años, cuando estábamos estudiando en la universidad. Él siempre mucho mayor que yo, aunque no me parezca, pero ahí fue cuando nos conocimos y desde ese momento hablábamos de cómo Colombia podía transformarse en una nación emprendedora. Pasaron los años, yo después estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo y manejaba una división que tenía como propósito la innovación y el desarrollo también de las industrias creativas. Entonces empezamos a construir ideas. Cuando llegué a Colombia, al Senado de la República, cuando aspiré al Senado, Ignacio me invitó a ser profesor de la escuela Prime de negocios que él dirigía y entonces él me dijo, ¿cómo vamos a llamar a su cátedra? Le dije, sencillamente déjemela en emprendimiento e innovación. Y hablamos de muchísimos temas con los estudiantes. Y desde ahí empezamos a tejer ideas. Y por aquí estaba el embajador Cantor de Israel, quien saludo especialmente. En aquel momento estaba muy en boga un libro que se llamaba Startup Nation, que era la historia de Israel en la transformación de una nación que tenía cierta dependencia en algunas materias primas a convertirse en una nación con vocación totalmente emprendedora. Y ahí surgieron tres ideas: los fondos YOSMA, que eran los fondos de capital públicos que invertían en el capital emprendedor. Hablábamos de la creación de ecosistemas y mercados y hablábamos también en aquel momento de darle un acompañamiento a las empresas nacientes para convertirlas en empresas que pudieran crecer a 2 o 3 dígitos. Y bueno, pasaron los años y cuando aspiré a la presidencia de la República le dije, Ignacio, ayúdeme a concebir el programa de emprendimiento, vamos a trabajarlo. Y cuando empezó nuestro gobierno, le dije, usted va a ser el presidente de Impulsa. Y aquí me acompañaba muchísimo en esta tarea la ministra Karen Abudinen, que está con nosotros, que era la consejera de las regiones, labor que hoy tienen a María Palau. Y ellas saben que yo les decía, a donde vayamos tenemos que llevar el mensaje de emprendimiento. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo darle vida? Y ahí vinieron las visitas que hicimos a varios países. Francia, Estación F, que mencioné hace un rato. Fuimos a San Francisco, estuvimos con 500 Startups. Estuvimos en el Yang Park, doctor Ignacio Corazoli, representante del BID en Colombia. Y yo en algún momento le comenté a usted que podíamos replicar eso en Colombia. Y estuvimos también en Londres, en el Distrito de Innovación Juan Luis, donde todo el sistema financiero empezaba a hacer retos para que llegaran los emprendedores con propuestas. Algo realmente descrestante. La sumatoria de todo esto, la articulación, la discusión, nos trajo a crear Se Emprende. Y yo le dije a Ignacio, esto hay que descentralizarlo. ¿Y cómo se ha descentralizado? Con el apoyo de gobernadores, con el apoyo de alcaldes, con el apoyo de empresarios, y se ha hecho además con las universidades. Ya tener 18 Se Emprendes en todo el país, donde el emprendedor llega, se encuentra con las agencias del Estado, el que lleva los recursos, el que promueve el capital semilla, realmente es algo maravilloso. Y yo quiero además decirlo porque nos deja en su función pública y asumirá una nueva tarea. Afortunadamente, en esta tierra antioqueña que queremos mucho, yo quiero un aplauso para Ignacio Gaitán, porque lo que ha hecho ha sido titánico, titánico. De verdad, imposible una mejor persona para llevar a cabo este sueño y ayudar a construirlo. Y lo digo así, Nacho, imposible conseguir a una persona más comprometida con esta causa. Y eso se logra con liderazgo, con talante y con visión. Pero ahora viene el tema de cómo aterrizamos esto a varios temas de emprendimiento. Entonces yo por aquí me voy a sacar unos clavitos con unos amigos que veo acá, que espero que algún día me den un poquito de crédito, ¿no, Ricardo? Ricardo Sierra fue a visitarme siendo senador. El país estaba a punto de llegar a un apagón por la situación que habíamos tenido de fenómeno climático. Habíamos tenido el incidente de Guatapé, ¿te acuerdas, Richard? Entonces llegó Ricardo y le dije, oiga, ustedes lo que tienen es que concentrarse en renovables. Entonces me decía, pero es que faltan muchas cosas en el mercado, en el marco regulatorio. Le decía, tenemos la 1715,
Y le decía, y si soy presidente, vamos a hacer una revolución. Y la revolución es que se pueda invertir de largo plazo, que tengamos un mercado de no regulados y sobre todo que demos incentivo para conectar a la red excedentes de energía. Así fue esa conversación. Y entonces construimos una amistad con el doctor Ricardo Sierra. Y fíjese, doctor Jorge Mario, si esta conversación la tuviéramos hace 5 años, había mucho escepticismo. Colombia, en agosto del año 2018, cuando empezó nuestro gobierno, tenía, óigame esta cifra, el 0.2% de su matriz energética en renovables no convencionales. Eran 35 megas. Y vamos nosotros ya hoy, entre proyectos nuevos, proyectos terminados, proyectos que se van a inaugurar en los próximos 12 meses, a superar las 2.500 megas de capacidad instalada. Esa es la transición energética más grande que ha hecho un país de América Latina, tomando las decisiones que son y viendo al sector privado decir, apuesto a la innovación, y yo diría uno de los grandes hitos de la innovación que vamos a dejar marcado y que se emprende, quiere estimular, y lo vimos aquí hace un rato, Juan Luis, es las energías renovables no convencionales. Primera revolución que hoy se está materializando con ese emprendimiento. La segunda revolución, doctor Juan Martín, es la que llamamos la revolución de la ejecución. Y aquí está Manuel Gutiérrez, el presidente de la ANI, y se la digo por lo siguiente, porque cuando empezó nuestro gobierno, los proyectos 4G, muchos de ellos estaban muy enredados. Cierres financieros que estaban demorados, algunos temas litigiosos, complejidades. Y entonces le dije yo a Ángela Orozco, una superministra, y le dije a Manuel, que en ese momento era viceministro, y dije, vamos a acelerar esto. Entonces me decían, bueno, nos estamos con el Ministerio de Hacienda. Y en Hacienda nos decían, si acaso logran terminar 5 de las 29. Y entonces dijimos, no, esto no puede ser el reto. El reto nuestro es llegar a 20. Nadie lo creía. Hoy, doctor Juan Martín, yo puedo decirle que mínimo tengo garantizada 18 que vamos a entregar antes del 7 de agosto del año 2022. Pero yo sé que como yo me le vuelvo un sirirí a veces a los funcionarios, el doctor Manuel Gutiérrez va a entregar 20, es decir, 2 más. Y de esas, usted sabe que muchas aquí en Antioquia. El doctor Jorge Mario, que ha sido también pionero en estas lides, sabe perfectamente lo que significa Mar 1, Mar 2. Sabe lo que significa Pacífico 3 y Pacífico 2 y por supuesto Pacífico 1. Entonces yo siempre le pongo presión allá a Manuel. Manuel, trate porque quiero dejarle esto a mi tierra. Las vías del NUS, tan importantes. BBY, que es fundamental en la conexión con el resto del país. Aunque no esté en esa categoría, porque está en obra pública, esa conexión que va a tener Bolívar, Antioquia con Quibdó. La inversión en vías terciarias, esa es una revolución de ejecución. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿dónde entra a jugar el emprendimiento aquí? Pues el emprendimiento ha entrado a jugar en 4 fenómenos. Hemos visto ya en los emprendes concursos de emprendedores que están optimizando los tiempos de construcción, doctor Osa, y llegan con propuestas, utilicemos Internet de las Cosas, y tenemos inteligencia artificial. El doctor Jorge Mario, por ejemplo, sabe que hoy hay emprendedores que están tratando de aplicar a los centros de comando y control en muchas de las vías de concesionales para nosotros tener el mejor manejo de lectura del flujo de vehículos y a partir de eso también abrir una serie de servicios. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con seguridad y ciberseguridad en proyectos de infraestructura. Entonces ahí hay una segunda revolución. Hay una tercera, y me alegra que aquí esté mi buen amigo el doctor Roberto Moreno y el doctor Carlos Arango, a quien también le tengo gran aprecio, que es la revolución de la vivienda. Entonces, como la vivienda es un sector que es tan, digámoslo, normal, Juan Luis, la gente dice, pues siempre se construye.
Pues no es así, y aquí está Sandra Forero y sabe que no es así. Porque en este gobierno, y hoy lo veíamos, entregamos el subsidio número 150.000. 150.000. Y lo interesante de esto es que el 80% de todos los subsidios de vivienda de interés social que se han entregado en Colombia, se han entregado en este gobierno. 4 de cada 5 subsidios. Y en plena pandemia, en el momento más duro, año 2020, el mundo estremecido, las ventas más altas de viviendas registradas en la historia de Colombia. Y esa es una revolución que está en marcha y que está abriendo oportunidades. ¿Y eso qué significa? Lo que estamos viendo hoy acá. Vemos una empresa como Conconcreto, con toda su tradición, con su conocimiento, con su ingeniería, con sus productos, viendo cómo aparece hoy un emprendimiento que utiliza la inteligencia artificial y el Internet de las cosas para optimizar los usos de material de construcción y por esa vía ganar inmensas eficiencias. De hecho, está a pocos metros de aquí. La impresión 3D para la construcción de vivienda y otras soluciones de infraestructura. Internet de las cosas, inteligencia artificial aplicada. Lo que tiene que ver con los modelos de gestión habitacional, porque vemos hoy, por ejemplo, a Conconcreto invertir en los Estados Unidos en proyectos de vivienda con fines de arrendamiento, pero de rápida construcción, optimizando materiales, eficientes en energía, eficientes en el manejo de agua y atractivos además para un nuevo mercado de consumidores que son más conscientes con el medio ambiente. Otra revolución que está ocurriendo y que jalona a otros sectores. Y yo no puedo dejar de hablar de la revolución digital que está viviendo Colombia. Porque, claro, empieza el gobierno, nos sentamos en ese momento, la ministra Karen era consejera de regiones, nos sentamos con la ministra Constaín, con el doctor Víctor, que era consejero de transformación digital, y decíamos, aquí se necesita un marco regulatorio nuevo. Sacamos adelante la ley de las TICs, y esa ley que nos va a permitir hacer la más grande extensión de red de Internet de alta velocidad, que nos va a llevar al 70% de cobertura en agosto del año 2022. Lanzamos una ley de emprendimiento y en el plan de desarrollo incentivos al emprendimiento para que esto nos permitiera a nosotros, es decir, empresas con base tecnológica no pagan impuesto de renta durante los primeros 6 años frente a un mínimo de inversión y al mismo tiempo frente a un mínimo de empleos. Y decidimos poner recursos de capital semilla, crear todo este ecosistema que se llama Se Emprende y traer a las grandes incubadoras del mundo, incluyendo a SoftBank, que viene a Colombia y dice, voy a hacer el primer fondo de fondos con recursos nuestros y recursos del Estado para financiar emprendimientos. Y ahora vemos también cómo Huawei dice, yo quiero estar en Colombia, quiero crear Cenube y quiero llevar recursos para financiar esta transformación tecnológica. Todas estas revoluciones ocurren en simultáneo. Y lo que es más interesante, ninguna se ha detenido por la pandemia. Ninguna. Y esa es una demostración de resiliencia. Pero además apuntalado con un socio estratégico que tenemos, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hoy no se imaginaría mi profesor Raimundo Emiliani Román, cuando fue ministro de Trabajo, y Rodolfo Martínez Tono, que fue el primer director del SENA, lo que el SENA es hoy. El SENA hoy está trabajando de la mano con la ministra Karen en la formación de 100.000 programadores, que Juan Luis, todo lo que ustedes están haciendo, necesita programadores. Y aquí estamos haciendo el programa de formación más agresivo que ha tenido un país de América Latina. El SENA hoy está trabajando en Machine Learning. Está trabajando hoy en Cloud Computing. Está trabajando hoy en el desarrollo de mega aplicaciones. Y está invitando a que jóvenes puedan tener formación técnica en mecatrónica y en robótica. Y de hecho están yendo a los grandes concursos internacionales en estas materias. Esa es una Colombia
que más allá de cualquier ruido, de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, está generando una importante transformación. ¿Y qué es lo que hoy para mí representa, hoy, en este momento, en este evento, lo que estoy viendo? Yo veo un ambiente, sí, una oficina bonita, moderna, espacio abierto, pero más allá de eso, lo que estoy yo viendo acá es una incubadora de transformación de país, de los que van a presentar ideas para reformar un sector, de los que van a traer ideas para que ganemos competitividad a partir de la tecnología. Y en esta tierra antioqueña, en mi tierra, ayer por ejemplo visitando Hidroituango, yo me llené de alegría viendo como una obra que estuvo con todas las amenazas posibles por la naturaleza, por lo que fuera, recuperar su nivel de ejecución a como estaba antes de la contingencia, y ya con la claridad de que en junio del año entrante tendremos la primera turbina y la segunda turbina en noviembre del año entrante, y por lo tanto el proyecto entrando en funcionamiento con la obra de ingeniería más importante que se ha hecho en el sector eléctrico en la historia de Colombia. Y esto ocurre también en medio de una pandemia. Entonces menciono todo esto para darnos cuenta que sí, la pandemia nos ha generado la pérdida de seres queridos, nos ha cambiado los hábitos, nos ha hecho sufrir. Muchos hemos tenido que despedir a la gente que más queremos de una forma tan impersonal, porque no tenemos ni siquiera, o no hemos tenido la capacidad de hacer el duelo como lo haríamos rodeados del afecto de nuestras familias. Pero aún en medio de esas adversidades, yo creo que está surgiendo una Colombia que sabe que con tecnología, con talento y con innovación puede transformarse. Y se emprende, va a ser uno de esos pilares, porque aquí van a llegar los emprendedores a dialogar, a ver quién les aporta el recurso, a ver cómo aprenden del éxito, pero también cómo aprenden del fracaso, cómo se le pierde el miedo al fracaso cuando se trata de emprender, y cómo logramos unir el concepto de universidad, empresa y también sociedad, que han sido los pilares que han mantenido la gobernabilidad histórica en este departamento, y por eso ha marcado siempre esa diferencia. Y usted lo sabe, querido gobernador, que usted tiene un reto conmigo. Vamos a llevar Se Emprende a la Antioquia profunda. Este departamento es grande y necesitamos que ese emprendimiento también llegue al emprendimiento de la ruralidad. Y se une también con el apoyo del Ministerio del Interior en la estrategia Sacúdete, que ha liderado María Juliana, mi esposa, y que es invitar a la juventud a pensar en que su talento es la base del capital humano. Porque si bien puede haber inteligencia artificial, no hay talento artificial, y no hay creatividad artificial, y no hay innovación artificial. La tecnología puede ayudarnos a pensar, pero no puede sustituir la esencia del ser humano de pensar distinto a partir de sus propias percepciones y su capacidad rápida de pensamiento. Entonces, todo esto que resumo es para decir que hoy aquí en Medellín, en esta ciudad donde nació el primer centro de la cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial en un país de habla hispana, en esta ciudad que tiene empresas que nacieron para quedarse, como dice ese libro de Jim Collins famoso, Made to Stick. Hoy lo veía en la mañana con Pintuco, hoy lo vemos con Concreto, y sé que lo vemos con las empresas como Argos, como Celsia, como Amarillo, también como lo vemos con los proyectos de infraestructura, con el grupo, doctor Mauricio. Ustedes han construido empresas para durar, y la única forma en la que las empresas van a durar es contando con la innovación que se va a incubar en centros como este. Por eso, Ignacio, aquí no es más que un hasta luego. Usted se lleva todo el aprendizaje y toda la innovación ahora ponerlo al servicio también de una causa muy linda en esta tierra que queremos, pero deja el legado de que Se Emprende, se transformó, Impulsa se transformó para ser más grande y para generar bienestar. Muchísimas gracias.